Veo Radio pertenece al grupo Sentidos, que en estas horas cumple 7 años circulando por las redes sociales sentidos.com.ar, donde también estamos los días de sábados y domingos con 2 títulos nuestros, de nuestra producción: La alegoría de la caverna, sábados y domingos a la hora 14 con Lilian Galloso, y sábados y domingos a la hora 11 con Por Más Educación con Patricia Cariglino. Estamos de lunes a viernes a la hora 1 del mediodía, a la hora 13 por Sentidos, en su 7º año de circulación en las redes sociales, cuando Mañana, Tarde y Noche tiene un poco más de años, porque empezamos en febrero de 1984, buscando las coincidencias y contrastes. Veo Radio, estamos los martes a la hora 13, con repetición los sábados a la hora 10, por www.veoradio.com.ar y en nuestro sitio www.arturocavallo.com.ar. Y en breve nos van a ver y a escuchar por coopradio.com.ar. Mientras tanto, es un portal de noticias dedicado al cooperativismo y a las mutuales, que invitamos a que se sumen. Ya son miles los que nos están leyendo y escuchando, también aportando nuestros videos de programas. En el abrazo de hoy es un abrazo simultáneo con varias cosas, con historias de la Pampa. Este título es de el señor que está ahí, adusto. Como esto es televisión, pero también radio, hay que describir. Es Leonardo Castañino, es ingeniero civil, suele participar los martes y viernes en el programa Tiempo Nacional con Rubén Giovannini y Jorge Macri por la AM 650. Y además tiene su vida propia, pero bueno, escribe cosas como estas. ¿Cómo se te ocurrió escribir esto sobre el dulce de leche, Leonardo Castañino? Vamos a decir el título. ¿Quién inventó el dulce de leche? Bueno, eso fue porque yo participaba muchas veces en un foro, en foros, entonces puse un poco un chiste, un poco en broma, quién inventó el dulce de leche, como un post, digamos. Entonces se armó una discusión entre distintos foristas. Lo que pasa es que yo después no tenía la transcripción de eso, entonces se me ocurrió hacer un libro, tomar como excusa el primer post que yo había puesto, que realmente lo tenía, y después inventé los personajes. Entonces es como un foro, digamos, de internet, donde se discute sobre distintos aspectos. La excusa es el dulce de leche, y doy más o menos la historia del dulce de leche, pero después voy salteando otros temas, como por ejemplo el revuelto Gramajo, que lo inventó el coronel Artemio Gramajo, que era el ayudante de Roca. Digamos que es una historia en serio escrita en broma, con humor, digamos, ¿no? Pero te basás en datos históricos que son reales. Sí, claro. Es decir, enganchás la ficción. Voy enganchando, por ejemplo, la entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar. Yo digo que Bolívar trajo el dulce de leche venezolano que se llama manjar blanco, se llama. Entonces San Martín le ganó porque dijo, no, eso es una porquería, este es mejor, y sacó el dulce de leche y entonces después pongo que se volvió a Mendoza porque iba a poner una fábrica a medias con O'Higgins, qué sé yo. Digamos, hago una historia con hechos reales, una historia en broma, pero sobre hechos reales y cosas que a veces son curiosidad que la gente no conoce. Por ejemplo, la milanesa napolitana, que todos creen que se hizo en Milán, el otro dice no, pero en Nápoles le pusieron el queso. La hicieron acá en un bar que se llamaba Bar Nápoli, que estaba frente al Luna Park. Y un día se le quemó la última milanesa que tenía, se le quemó un poquito, entonces para salir del paso le dijo al cocinero, ponele un poquito de salsa de tomate y queso, y se la dieron a uno que siempre iba como un plato nuevo, un plato especial, digamos. Qué buena, ¿qué comida es esta? Sí, una milanesa napolitana, y de ahí quedó la denominación. Entonces en el libro voy salteando distintas historias, algunas
me lo han ponderado incluso docentes, así, pues he dicho, es una forma de que los chicos se enganchen con la historia, ¿no? ¿Y qué contás de Rosas con respecto al dulce de leche? Bueno, digo, porque hay una historia bastante, una especie de leyenda o mito popular que dice que, o creencia popular que el dulce de leche lo inventó, salió de casualidad porque Rosas le había mandado a preparar mate a una mulata, y entonces se olvidó y revolvió tanto el dulce de leche que salió dulce de leche. Y yo en el libro les digo, pero eso es poco probable, porque cualquiera sabe que para hacer un buen dulce de leche necesitas 2 horas, y el restaurador no va a estar 2 horas esperando que le traigan el mate. Además, digo, la leche en esa época era escasa, porque las vacas de la Pampa no eran tan liberales como las vacas holandesas actuales para que dejen sacarse tanta leche. Además, el restaurador no tomaba mate amargo, no iba a tomar mate dulce y encima de leche. Entonces, eso fue lo primero que yo puse como broma, digamos, ¿no? Entonces después saltó, en el libro, así en el personaje, salta un uruguayo y dice, no, lo inventaron en el sitio de Montevideo porque se habían quedado sin leche, entonces Urquiza les contrabandeaba leche, entonces, en fin, es como Después hablo también de, por ejemplo, de Gaspar Rodríguez de Francia con Bonpland, una serie, digamos, voy saltando distintos temas con la excusa de esa, ¿no? Es decir, el hilo conductor es el dulce de leche. Claro, y con la participación entre ficción e histórico de personajes de claro, la historia. Porque en realidad a mí me pareció atractivo como título y como desarrollo. Claro. Porque el dulce de leche incluso se conocía en España, e incluso dice que los árabes ya lo conocían. Ajá. Con distintos nombres o distintos, por ejemplo, ahora se le agrega bicarbonato para que quede más oscuro. Por eso en Venezuela le decían manjar blanco, porque era un poquito más claro. En Colombia creo que le dicen cajeta, porque lo repartían en unas cajitas creo que de madera o cartón, y ese era el nombre que usaban. Pero se ve que era conocido, no es el invento, no es como la virome que sí le inventaron acá, ¿no? ¿Quién inventó el dulce de leche? Debate histórico, Leonardo Castañino. ¿A qué otros personajes incorporaste en este libro? Bueno, no recuerdo, está Bonpland, Lavalle, hay muchos personajes de la historia, Sarmiento, en fin, discuten, Rivadavia. Cuando recién mencionaste a San Martín y O'Higgins, el título de este programa es Abrazos, mañana, tarde y noche, uniendo nuestro programa desde febrero de 1984 con esto de el abrazo que siempre hacemos y recalcamos. Vos frecuentás lo histórico y acá mostramos en pantalla también otro libro. ¿Qué es este libro? Explícalo. Bueno, ese libro es porque yo tengo una página de internet que se llama lagaceta.com.ar con Z. Repetilo. lagaceta.com.ar con Z. Con Z. Y si no, puede ser lagacetafederal.com.ar, está dirigida al mismo sitio. Y tenés tu propio Facebook, Leonardo Castañino. Sí, y de ahí hay un grupo incluso de discusión. Entonces yo empecé a levantar artículos ahí en la página esta, y muchos me decían, ¿dónde los puedo conseguir? Que yo, en fin, entonces, ¿qué pasó? Hice una recopilación de los artículos principales referidos a la personalidad de Juan Manuel de Rosas, sobre todo la personalidad de él, y publiqué aquel primer libro que se llama Sombras y Verdades, que el subtítulo se debe a que Rosas dijo, llegará el día en que se disipen las sombras y queden las verdades, en fin, entonces por eso lo llamé así. El segundo libro, en cambio, el sobre Rosas, vendría a ser un poco la segunda parte, un poco más dirigida a la parte de su acción de gobierno, el asesinato de Quiroga, cómo los descubre él, después de Vuelta Obligado, Tonelero, en fin, una serie digamos que completa al primero, ¿no? ¿Y Guerra del Paraguay? Bueno, Guerra del Paraguay, yo me empezó a interesar la Guerra del Paraguay porque yo estuve trabajando en Iguazú, en el puente Argentina-Brasil, estoy hablando del año 80 y pico, y ahí conseguí un libro, quería aprender portugués, entonces conseguí un libro
Paraguay, en portugués, escrito sobre la guerra Paraguay. Y digo, pucha, me parece interesante esto porque en realidad vos viste que acá se ha ocultado la historia, o se ha tergiversado o se ha ocultado. Vos a muchos le preguntás, no saben ni qué era la Triple Alianza. Entonces ahí empecé a investigar. Y además de eso, Rosas tiene bastante que ver con Paraguay, con Gaspar Rodríguez de Francia, con Carlos López y con Antonio López, con Francisco Solano López, con los tres. Si bien no se conocieron personalmente, tuvieron a tal punto que yo digo que la línea federal es Gaspar Rodríguez de Francia, Artigas y Rosas. Entonces, bueno, empecé a investigar sobre la historia de Paraguay, específicamente de la guerra, tanto los antecedentes como todo el desarrollo de la guerra en sí, e incluso algunas consecuencias que tuvo. Y además de eso lo relacioné con Artigas, porque Artigas también tuvo mucha relación. Artigas formó la Liga de los Pueblos Libres y quería que Paraguay se integre, pero Gaspar Rodríguez de Francia, que era un poco, digamos, bastante desconfiado, decía no, porque Artigas es un hombre de abajo, como que por Buenos Aires, entonces desconfiaba, y si bien no se enfrentaron, no aceptaba, digamos, hasta que finalmente Francisco Ramírez lo traiciona a Artigas, se enfrentan, pinchados por Buenos Aires, ¿no? Entonces Artigas es vencido y se exilia en Paraguay. Y con Rosas tiene bastante relación también, porque no sé si hay tiempo para contarlo, resumirlo. Sí, sintetizarlo y que vamos y después continuamos en el próximo bloque. Francia, Gaspar Rodríguez de Francia, después de la Revolución de 1810 acá, que Buenos Aires los quisieron por la fuerza, digamos, que se adhieran a la revolución, porque Paraguay no se había adherido, envían a la expedición de Belgrano. A raíz de eso, bueno, ganan los paraguayos en Paraguarí y Tacuarí. Entonces Velasco, que era el gobernador de Paraguay, es desplazado distinto que acá, porque lo que hicieron fue, lo hicieron gobernar, le obligaron a gobernar con una junta. Y después lo desplazaron porque les descubrieron algunas cartas confidenciales con los brasileños. Entonces queda como hombre fuerte de esa junta de tres, queda Gaspar Rodríguez de Francia, que le propone a Buenos Aires hacer una confederación de provincias autónomas. Por eso yo digo que fue el primero que propuso la federación. Incluso era admirador de Benjamin Franklin, tenía un retrato de él, en fin. Buenos Aires no se lo niega explícitamente, pero digamos le empieza a hacer boicot, le sube impuestos, le incauta algunos buques, le empieza a presionar. Entonces Paraguay se aísla completamente. ¿Y Rosas qué hace cuando asume Rosas muchos años después? Manda a un emisario que se llamaba Arocena y le dice, no se sabe qué hablaron porque fue una reunión de ellos dos y en secreta, puerta cerrada, pero por lo que pasó después se deduce que lo que le propuso a Arocena fue: ni nosotros vamos a incorporar Paraguay por la fuerza, ni ustedes insistan con la separación. Y fue así hasta 1840, que murió Gaspar Rodríguez de Francia. Después vino Carlos López a pedir la separación, ¿no? Que Rosas se lo negó. Estamos en Abrazos, mañana, tarde y noche, y continuamos con Leonardo Castañino. El autor de este texto, de este libro, ¿Quién inventó el dulce de leche?, que es el ingeniero Leonardo Castañino. Historias de la Pampa, otro libro de Leonardo Castañino. Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden. Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, y Guerra del Paraguay, que tiene que ver con un viaje que hiciste hace pocos días, ¿no, Leonardo Castañino? Sí, me invitaron de Paraguay y di una charla ahí en el Cabildo, refiriéndome
a los antecedentes de la guerra, que es lo más interesante en el caso de ellos, porque claro, ellos la historia de las batallas, entonces la conocen, pero por ahí las causas me parecía que era podíamos tener una visión un poco, o sea, la visión del lado mío, digamos, y con el de ellos podía haber distintas puntos de vista. En general coincidimos bien, en lo que a lo mejor no queda muy hay alguna diferencia, pero por lo menos muchos de ellos me lo reconocieron y dijeron que lo estaban viendo de distinta forma. Es con respecto a Rosas, porque en Paraguay hay bastante, o había bastante malestar, digamos, así como un resquemor contra Rosas, porque cuando muere Gaspar Rodríguez de Francia, asume Carlos López, y en 1842 pide la separación o la independencia de Paraguay. Brasil, por supuesto, se la acepta enseguida, porque, claro, estaba segregando una parte de las Provincias Unidas. En cambio, Rosas se lo niega, no le reconoce la separación, y para mí de buena, inteligentemente le dice que no, porque en una nota formal le dice que bueno, lo que le dicen en la nota formal le dice que en este momento no lo puede reconocer, porque eso lo tienen que reconocer entre todas las provincias de la Confederación, y que ahora están en guerra contra los franceses, etcétera, que cuando se unan iban a ver. Dice, porque yo soy el representante de las relaciones exteriores, pero no puedo determinar por las otras provincias. Eso es más o menos lo que le dice en la nota formal. Pero en una nota aparte le dice, si nos separamos, dice, nos vamos a debilitar nosotros y ustedes, y nos van a comer los brasileños. ¿Qué fue lo que pasó 20 años después? Dice, incluso se le va a llenar de logias y de extranjeros, dice, como nos pasa acá en Buenos Aires, que está lleno de iglesias protestantes y de extranjeros que no se les puede decir nada porque protestan ante su gobierno y tienen más más protección que o más derechos que los propios ciudadanos. Le dice una serie de cosas que para mí tenía razón. Por eso yo, cuando di lo de las causas de Cabildo, hice también esa relación. Y muchos no solo lo vieron, sino que algunos me han dicho, la verdad que yo había leído el libro suyo de Rosas, y dice, o incluso en el de Paraguay, que lo pongo, y dice, y la verdad que empecé a ver a Rosas de distinta forma, porque claro, una cosa es lo que cuentan, y otra cosa es los documentos. Los documentos. Porque incluso en ese momento Carlos López se sintió muy molesto porque no le reconocía la independencia. Entonces hubo hasta una polémica pública en un diario paraguayo que se llamaba El Paraguayo Independiente, creo, y que tuvo una polémica con los periódicos de acá. Pero para mí Rosas tuvo razón, le vaticinó lo que le iban a pasar, que era la destrucción Y después con Solano López comete otro error ahí, porque cuando se enfrentan Urquiza y Mitre en Cepeda, Urquiza gana y sitia Buenos Aires, y Francisco Solano López, el hijo de Carlos, hace de mediador y los hace unir, que son precisamente los que después van a ir a destruir Paraguay. Y Rosas, durante la guerra, él estaba, digamos, a favor de Paraguay. Él comprendía que, a tal punto que le dona el sable de él en el testamento, le dona el sable de él a Solano López. Que algunos unitarios por ahí dicen, sí, dice Rosas, San Martín le dio el sable a Rosas y Rosas se lo regaló a Solano López. No, lo que le regaló el sable de él. El propio, claro. El propio, el de San Martín lo quedó él, incluso lo donaron, ahora creo que está en el Museo Nacional, pero lo que le donó fue el sable de la diplomacia, dijo. En cambio el otro era el sable el sable libertador, el de San Martín. Así que bueno, yo pienso que Rosas
le reconoció a Paraguay, a pesar de que Paraguay había tenido unas actitudes un poco esquivas con Rosas incluso. Por ejemplo, cuando se levanta una revolución en Corrientes, Carlos López le manda al hijo de él, que era Francisco Solano López, con 10.000 hombres, que no alcanzan a entrar en batalla, porque Rosas le dice, como los paraguayos se retiraron, le dice a Urquiza, no cruce el río, no lo dejó. Porque Rosas nunca atacó ningún país vecino, ni siquiera provincia invadió. Vos fíjate que cuando se levantan la Liga del Norte, que era con Paz, Lavalle y La Madrid, Rosas manda un ejército, y el jefe del ejército era Oribe, ni siquiera el jefe de Buenos Aires, un jefe neutro, digamos, ¿no? Y cuando hay la guerra, por ejemplo, Argentina contra la Confederación Peruano-Argentina, peruano-boliviana contra Argentina y Chile, Argentina termina vencedora. Entonces le proponen a algunos generales argentinos, le proponen a Rosas, dice, bueno, esta es la oportunidad de incorporar a Bolivia. Y Rosas, en una carta que le escribe a Pacheco, que era el jefe del ejército, le dice, eso no va a suceder mientras yo esté en el gobierno, dice, porque sería aprovecharnos de un país en desgracia, de un país hermano en desgracia. Dice, dejemos que se organicen y después invitémoslos a formar parte de la Confederación. O sea que, vos fíjate cómo se tergiversa la historia. Rosas era el invasor, el tirano, pero vos lees los hechos reales y son completamente distintos. Leonardo Castagnino, en esta variedad de títulos de tus libros, ¿Quién inventó el dulce de leche?, Historias de la Pampa, Guerra del Paraguay, lo que estás contando sobre Rosas, también, y como ingeniero civil y que participás martes y viernes en el programa de Rubén Giovannini y Jorge Macri por la M650, en un programa que va todos los días, de lunes a viernes a las 19, ¿qué tenés para contar al que nos está mirando, el que nos está escuchando, en aquellas cosas que en la intimidad nos abasteces a lo que somos tus amigos y tus contactos de material sobre la salud? Vos me querés mandar preso. En esta variedad de... Yo te iba a decir, en el libro de Historia de la Pampa, porque yo me crié en el campo, digamos, ¿no? Íbamos al colegio una vez por día, pero me crié en el campo. Entonces, precisamente hice ese libro, porque son todas anécdotas del campo, algunas del colegio, etcétera. Y cuento algunas anécdotas curiosas, ¿no? Que aprovecho a describir lo que era la vida en los campos en aquellos tiempos. Por ejemplo, ahí cuento una historia que siempre contaba mi madre, en un baile del pueblo donde se juntaban se mezclaban, digamos, los paisanos con los más instruidos, etcétera. Entonces estaba mi madre con mi padre y dos hermanos de ellos y una hermana que y se había adherido a la mesa un chacarero, un vecino que se conocía, rústico, digamos, ¿no? Entonces, claro, imagínate, estaban hablando de mitología griega, ¿viste? El paisano por ahí dice que miraba la pista de baile, que yo por ahí medio quería escuchar algo, ¿no? Entonces, era en Catrilón, el pueblo que era mi familia. Entonces, en un momento dado, dice que mi madre dijo, porque Zeus, dice que tenía alas en la espalda y en los talones, y el paisano interviene y dice, ¿es de Catriló? Entonces, cuento algunas anécdotas de esas. Y cuento también algunas anécdotas, por ejemplo, de rastreadores que he vivido yo mismo, gente que rastreaba, como rastreaban los animales en el oeste de La Pampa, etcétera. Y en base a eso también, bueno, es lo que vos decías, lo de la salud. Yo a veces relaciono la salud con la naturaleza, ¿no? Porque creo que el hombre, claro, ser racional es bueno, la ciencia, todo, ¿no? Pero a veces te deforma un poco la naturaleza, que es sabia. Yo, por ejemplo, siempre observaba, porque uno me decía, che, vos no tomás líquido durante la comida. Le digo, no, le digo, mira, naturalmente ya me sale, ¿no? Los animales siempre primero comen y después toman líquido.
Después yo veía los animales, por ejemplo, ¿por qué comen pasto? Porque el perro es carnívoro, a veces, sin embargo, a veces come pasto, porque instintivamente busca ciertas vitaminas o sustancias que le faltan. Vos, por ejemplo, a un loro le das una manzana, ¿y qué hace? No la pela, le come no, primero la rompe y le come las pepitas de los cuervos, por ejemplo, agarran las nueces y las tiran al piso para romperle y se comen la nuez. No comen el fruto de afuera, comen la nuez. Y por ejemplo, un zorro o un perro agarra una liebre y no le come el lomo y los cuartos, tampoco lo asa, ¿no? Se lo come crudo. Y le comen los intestinos. ¿Por qué le comen los intestinos? Porque toda la parte interna, porque es donde está la mayor concentración de sustancias como vitaminas. Y a raíz de eso, por ejemplo, hay otro tema que es interesante, que lo he visto incluso en internet. Por ejemplo, hay muchas enfermedades que son producto de falta de vitaminas. Por ejemplo, el escorbuto, que morían, ¿viste?, en los barcos. ¿Por qué se morían? Algunos estuvieron años y décadas buscando a ver si la bacteria, si la infección, si el agua, que hiervan el agua y no la hiervan. ¿Qué era? Falta de vitamina C. ¿Y cómo se descubrió? Porque unos indios, no sé si fue en Estados Unidos, donde en las costas, me dijeron, no, con esto se curan, y le dieron unas semillas o hojas de pino y comieron. Los indios no sabían ni qué tenía, pero sabían que le curaba el escorbuto, porque es una planta muy rica en vitamina C. Entonces después no les creyeron, en fin, pero después de varias décadas empezaron a darle limones a los marineros y listo, se acabó el escorbuto. Y por ejemplo el cáncer, yo creo que tiene bastante que ver también con la vitamina B17. Por ejemplo, hay una tribu de una etnia de Pakistán o Himalaya por ahí, que además de ser muy longevos, nunca, dice que no se conoce prácticamente, o no se conoce ninguno, gente que haya tenido cáncer. Y vos fijate qué notable que la dieta de esta etnia son los carozos de las pepitas de Damasco, que en España, ¿cómo es que le dicen? Bueno, tienen otro nombre, ¿no? Acá le decimos pepita de Damasco, allá es albaricoque. Y que incluso lo usan como moneda, porque no tienen moneda, entonces como se ve intercambio, usan las semillas de albaricoque y además las consumen. Y es la pepita que más vitamina B17 tiene. Y la semilla de manzana también, por eso el loro se la comen, no porque por gusto, ¿no? Estas clases que tienen que ver con la historia de campo en Catriló, en su libro Historia de Campo, de Historias de la Pampa, de Leonardo Castañino, y la continuamos después del recorrido publicitario. Veo Radio. La mayoría de las personas piensan en lo que no desean y se preguntan por qué les sigue pasando una y otra vez. Abrazos de mi abrazoteca a cuenta de mayor cantidad, intentando emular respetuosamente el abrazo de los Andes entre el general San Martín y el general O'Higgins. Abrazos mañana, tarde y noche. Nosotros te escuchamos a vos en el 011-4682-4371. Hay un minuto para dejar el mensaje en cualquier momento del día y cualquier día. Nosotros te leemos a vos en arturocavallo@hotmail.com. Todo lo que nos llega a la casilla de correo 30, sucursal Mataderos, 1440, Ciudad de Buenos Aires, y en nuestro Facebook, Arturo Cavallo Biografía, Arturo Cavallo, productor de radio y TV. Este programa
tiene en la producción periodística a Hernán D'Angelo y nuestra ofrenda a la memoria de Florindo Galloso. Historias de la Pampa es lo que estábamos reflejando con Leonardo Castagnino, y cosas que tienen que ver con la salud y con la vida diaria. Decí tu Facebook. Gaceta. Bueno, el Facebook es Leonardo Castagnino, personal, y después como grupo está la Gaceta Federal. Con Z. Con Z, sí. Que y otras cosas que descubriste en el campo. Medicina. Bueno, llegado a la medicina, sí. claro. Hay la verdad que mucho no me gusta hablar de esto porque van a decir, este es un curandero. Total, sos ingeniero civil. Sí, o que como es como ciudadano tenés ejercicio ilegal de la medicina. No, yo lo cuento como una cosa personal de algunas observaciones o cosas que he hecho e ido descubriendo. Hay muchas sobre la alimentación, hay bastante para hablar, ¿no? Hay otra cosa que yo incluso lo descubrí a raíz de un amigo mío que empezamos a comentar, que vive en Estados Unidos. Empezamos a hablar del MMS, que es el dióxido de cloro. Y bueno, me despertó curiosidad, empezamos a investigar, mi hijo incluso, yo tengo un hijo, Juan, que estudia ingeniería industrial. Empezamos a investigar y hasta que se nos ocurrió probarlo, ¿no? A ver cómo funciona. Entonces nos hicimos de los elementos, porque el dióxido de cloro se forma así, es clorito de sodio y se mezcla en partes iguales con un activador, que puede ser, por ejemplo, ácido cítrico, y con eso se forma dióxido de cloro, que es un gas. Entonces vos consumís eso y después hay una cuestión eléctrica. Primero te cuento lo que me pasó. Yo me comunicaba con este amigo mío en Estados Unidos por Facebook, por mail, y un día me sentí resfriado, yo ya había comprado entonces me levanté muy resfriado y le escribí. Le digo, che, voy a probar el dióxido, para ver si me hace bien. Y digo, si mañana te contesto, que no me que reviví, que me resistí. Bueno, y tomé, y se me pasó en un día, se me pasó el resfrío, una cosa increíble. Entonces yo tomé 3 o 4 días más, digo, por las dudas. ¿Y cómo lo tomabas? ¿Con el reactivador que contaste? Sí, con el activador, después se le agrega un poco de agua, y en internet hay información, ¿no? Después te cuento, si querés, cómo lo descubrieron. Sí. La cuestión que tuve algunos efectos colaterales. Por ejemplo, yo siempre tenía mucho dolor de cabeza, sobre todo a la noche, y era medio adicto al tetralgin, que es un analgésico. Y desde ese día digo, pucha, pero no me dolió más la cabeza, veo qué casualidad. Y lo he discutido incluso con algunos médicos o estudiantes de medicina, dicen, no, que tiene que ver porque el dolor de cabeza. Bueno, si eso me cura la sinusitis, y la sinusitis es una de las causas de mi dolor de cabeza, listo, no me duele más la cabeza. Tampoco se me tapó más la nariz, etcétera. Y esto lo descubrió un ingeniero, precisamente norteamericano, que fue a buscar oro contratado a África, y llevó eso para potabilizar el agua. Entonces decía, pucha, estos tenían malaria y se compuso, el otro tenía parásito también, entonces... Aquellos que bebían esa agua. Claro, que él le ponía para potabilizar el agua y se curaban. Y según la explicación, porque eso después lo estudió Jim Humble, se llama el ingeniero, y además Andreas Kalker, que es un biólogo alemán, y después lo investigaron muchos. Y aparentemente lo que explican ellos es que es una cuestión eléctrica, digamos, ¿no? Que la química es electricidad, ¿viste? Los electrones, las cargas eléctricas. Entonces el dióxido de cloro, según explican ellos, cuando encuentra una bacteria o un virus o un material extraño en el cuerpo, le cede un electrón y lo elimina, digamos, ¿no? Y al cederle un electrón, el dióxido de cloro se transforma en sal y agua y lo eliminas naturalmente. Eso, digamos, sería básicamente el proceso.
Y dicen que no, pero yo creo que funciona. A mí por lo menos me funcionó. Inclusive tengo una experiencia porque por ejemplo, hay médicos españoles que dice, si no hay acidez intercelular, no puede haber cáncer. Y eso es lo que hace el dióxido de cloro, saca la acidez. Con lo cual es un elemento para combatir el cáncer. Claro, porque ¿qué pasa? Según lo que yo escuché, yo no soy médico, pero según lo que escuché a estos médicos que investigaron, es que alrededor de las células, en el líquido que hay alrededor de las células, se van acumulando toxinas que el cuerpo no alcanza a eliminar, porque el cuerpo en definitiva es como si un coche, un filtro de aceite te filtra cuando el hígado te empieza a funcionar mal, la respiración o la transpiración, que es como el cuerpo elimina las toxinas, cuando empieza a funcionar mal o vos le metés demasiadas toxinas, entonces se empieza a formar acumular toxinas ahí alrededor de la célula. Entonces la célula se ve obligada a mutar. Ahora, si vos tomas algo que te elimine las toxinas, listo, la célula o muere o vuelve a ser como antes. Esa es la explicación que dan. No quiero decir que sea cierta, porque van a venir los de la Facultad de Medicina a pelearme, pero bueno, eso es lo que yo escuché y yo conozco casos que le han dado resultados. El del durazno, por ejemplo, el del damasco, la explicación que dan en un video muy interesante que yo vi ahí varios médicos en internet, la explicación que dan es que por ejemplo, las células que durante el embarazo, en las primeras semanas se reproducen muchísimo. ¿Y por qué se reproducen muchísimo? Porque los glóbulos blancos no pueden, digamos, eliminarlas, aunque las vean diferentes, porque tienen como una enzima que tiene la misma carga eléctrica que el glóbulo blanco, entonces lo rechaza. ¿Por qué deja de suceder eso? Porque en el 8º mes de semana de embarazo, el páncreas empieza a funcionar y a producir vitamina B17, que le elimina la enzima que protege a esas células que se reproducen en forma irregular. Entonces se va aplacando el crecimiento desmedido del feto. Y lo mismo sucede con las células cancerígenas, por eso que no lo ataca cualquier remedio, pues están protegidas con una carga negativa que no. Y la vitamina B17 lo que hace es destruirle esa, pero no a las células normales que no tienen esa enzima, sino a las células cancerígenas. Esa es la aplicación que vi, desde ya claro que ni soy médico ni... No, pero viene bien porque vos sos testigo de lo que escuchaste por boca... De todos modos, por comer algunas pepitas de durazno nadie se va a intoxicar, así que si quieren probarlo... No, y además viene tu propia experiencia sí. de transmisión oral de tu madre en Catriolán sí. La Pampa, en Historias de la Pampa, en este libro que hiciste, que estabas describiendo en el bloque anterior. Claro. Y cuando en estos intercambios con tus colegas ingenieros de Estados Unidos, también no deja de ser divertido el hecho que quien está descubriendo eso tampoco es médico. Claro, no, él yo lo tomaba un poco en broma, ¿viste? Mirá, si sobreviví, si mañana te escribo porque sobreviví, pero esas cosas así, pero... Cuando hiciste mención al poder con respecto a tu libro La Guerra del Paraguay y toda esa época, existían las masonerías. Sí. Esas masonerías representaban intereses. Claro. Y además generaban su propia justicia. En Paraguay estaba prohibida la masonería. Y Paraguay además era el país más avanzado de América, porque tenía ferrocarriles, tenía telégrafo, fabricaban armas, municiones, fabricaban incluso barcos que cruzaban el Atlántico para llevar sus propios... por ahí compraban algún elemento, como por ejemplo la caldera o algunas cosas, ¿no? Pero en general eran fábrica de ellos. Y estaba prohibida la masonería. La primera logia masónica se creó cuando cayó al mes de haber caído Asunción, que fue más o menos lo que pasaba en Alemania, porque en Alemania estaba prohibida la masonería. Y además hay otra coincidencia. En Alemania habían derogado el patrón oro y lo cambiaron por el patrón trabajo. Y en
Paraguay era el único país de América que no tenía deuda. Entonces lo querían abrir el libre comercio, y eso lo confiesa el propio Mitre. Dice, no, nosotros después de la guerra, dijeron que en una polémica que tuvo con Gómez, dice, nosotros no nos confundamos, dice, nosotros no fuimos a Paraguay a sacar a López, fuimos a llevar el libre comercio. Incluso en una parte, también en otra parte dice, cuando nosotros nos cuando vuelvan nuestros guerreros con las banderas del libre comercio, etcétera, etcétera. Incluso en una reunión de la masonería, agarrando un instrumento masónico, dice, estaba Sarmiento presente, dice, ¿quién es Sarmiento o yo? Dice, somos simples instrumentos como estos, dice, al servicio de extranjeros, etcétera, algo, o de otros poderes, algo así, dice, ¿no? Pero cuando vos estás apuntando a ese tipo de mecanismo de prohibir la masonería, pero ¿no es un contrasentido si la masonería se consideraba invisible? Y bueno, pero sí, lo que... Porque después está la otra masonería, la pública, digamos, pero en esencia... Y yo creo que hay una masonería, yo no soy un experto en masonería, pienso que hay arriba de la masonería visible hay una que no, ni siquiera los mismos masones lo conocen, porque ¿qué pasa? Eso es como una pirámide. Claro. Y vos podés mirar al costado, pero no podés mirar para arriba, y el que está arriba sí puede mirar para todos lados. Y con tu antecedente del libro La Guerra del Paraguay, y que estás diciendo que en Paraguay no había masonería, ¿y el juego de la masonería en el resto de América, en esa época y, por ejemplo, en los últimos años? Bueno, yo, por ejemplo, hay un libro incluso, por ejemplo, de Alcibiades Lapas, que era masón, donde lo describía todo. Y incluso hay algunas controversias, por ejemplo, con respecto a San Martín, si era masón o no. Sí, que siempre se hablaba de la logia Lautaro. Sí, que algunos creen que la eulogia Lautaro era la madre de San Martín, dijo uno, ¿no? Pero hay bastante discusión, porque claro, los masones prefieren que San Martín sea masón. Claro, sumarlo a su fila. Sí, claro, llevan agua a su molino. A Rosas no. Y a Quiroga, por ejemplo, tampoco, que por supuesto no eran. En cambio hay muchos católicos que dicen que no, que San Martín no era. Entonces hay como una discusión que si el ataúd está fuera de los límites de la catedral, que si está inclinado, toda una serie. Yo no me puse a investigarlo, porque en definitiva si fue masón o no, qué sé yo. Por ejemplo, hay un historiador que se llama Zulé, que incluso escribieron a la logia masónica de, no sé si de Holanda, de Escocia, y los tipos dijeron que no tenían ningún San Martín escrito, asentado. Si lo hubieran tenido, no sé si tampoco si lo hubieran dicho. Claro. Si no formabas parte de... Hay algunas cosas que son medias confusas. Por ejemplo, San Martín se reunió con los de la logia de Cádiz, después estuvo en Londres, estuvo con Miranda, vino con Sapiola, con Alvear, que eran todos masones reconocidos. Así que yo no sé exactamente. Lo que me parecería es como que San Martín, porque la masonería enseguida aprobó la liberación de las repúblicas americanas del poder de España. Porque claro, a los ingleses les convenía, ellos abrían al libre comercio. Entonces, siendo una fuerza tan poderosa, San Martín creo que aprovechó eso para tener recursos o lo que sea. De hecho, acá estaba Pueyrredón, era masón, Sapiola, Rivadavia, el otro, Alvear, en fin. Ahora después se disgustó con ellos por ciertas cosas, y yo creo que salió si es que era masón, salió. Entonces, por eso lo boicotearon tanto a San Martín, lo boicotearon durante toda la campaña de Chile. Y esto de meterte con Rosas, ¿tuviste que pagar costos en esto de humanizar a Rosas? Y bueno, lo que pasa es que hay gente, ¿sabes qué?, que discute la historia o quiere opinar de historia con muletilla. No, era un tirano, era esto, bueno, pero
mostrame los hechos, a ver dónde, a quién. Por ejemplo, muchos se basan en Rivera Indarte. Rivera Indarte le pagaron un chelín por cada muerto que ponía en el libro ese Tabla de Sangre, que se lo pagó la Casa Lafón, que eran ingleses de Montevideo, y puso 380 muertos, porque algunos incluso se los tacharon porque el tipo estaba haciendo negocio con eso. En 5 años después de San Martín, de que sacaron a Rosas, murieron 5.000 fusilados hubo, y en el periodo de Rosas hubo 386 en los 20 años. Ahora, ¿quién era Rivera Indarte? Vicente Fidel López, que es un historiador que no es precisamente federal, que había sido compañero de Rivera Indarte, compañero de colegio, decía, si era lo peor del colegio, si se la pasaba haciendo chisme entre profesores y alumnos, dice, nosotros los corríamos a pedradas hasta el río. El mismo Vicente Fidel López lo dice. Ahora, en Buenos Aires hay una casa Rivera Indarte, una calle Rivera Indarte. Sí, en la altura de Flores. Claro, hay otra que Fructuoso Rivera, otro vendido. En cambio de Rosas, recién ahora se ha ido. Pero en la escuela siempre en el colegio siempre lo ocultaban, o si no era el tirano, el esto, el otro, no se podía hablar. Uh-huh. Por eso yo cuando me cayó el primer libro de Rosas en la mano, que era un adolescente, digamos, digo, pucha, esto no es lo que nos han contado en la historia. Por eso me puse a investigarlo. Porque yo, además de ser curioso, por ahí observador, soy más amigo de la verdad que de la política, digamos, ¿no? ¿Cómo se consigue estos libros? Bueno, eso me pueden escribir a mail. En librerías hay, en algunas librerías, por ejemplo acá en el Libro Shop, que está en Santa Fe y Pueyrredón, sobre Santa Fe. Después hay otro que es el Libro Cívico. Hay varias librerías. No hay muchas porque me cuesta mucho distribuirlo, pero lo puede conseguir. Lo más fácil es, me escriben a info@lagaceta.com.ar o entran en la página y tienen los... Repetilo. Es www.lagaceta.com.ar, la Gaceta con Z, o si no, info@lagaceta.com.ar. ¿Quién inventó el dulce de leche? Leonardo Castagnino. Historias de la Pampa, Leonardo Castagnino. Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los países del Plata, Leonardo Castagnino. Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, Leonardo Castagnino. Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, Leonardo Castagnino. Y también habló de medicina sin ser médico a partir de su historia en Catriló, en La Pampa. Es ingeniero civil, Leonardo Castagnino. Está los martes y viernes en el programa de Tiempo Nacional con Jorge Macri y Rubén Giovannini por AM 650. Y está el programa de lunes a viernes a las 19. Nuestro programa se repite los sábados a las 10 por www.beoradio.com.ar. Se emite de lunes a viernes a las 15 por la M690 K24 en radio, la K de Quilates, con la anuencia de Tomás Enrico, Carlos Pampillón y el aporte de los operadores Sebastián y Julio, en la emisora, entre otras, FMs y AMs de la Argentina, por Roteco Radio de Jorge Luis Castañeiras. Y nuestro máster, nuestro programa, sale por Veo Radio los martes a la hora 13 con la operación técnica de Alejandro Boeris.